Un diodo LED es un diodo bastante especial que al conducir emite una lucecita. Su símbolo del diodo LED es el siguiente. Estas rayitas nos indican que el diodo emite luz. Y sus propiedades son las mismas. Tiene un voltaje de diodo del más al menos, voltaje del diodo. Y la corriente que pasa a través del diodo va también en la dirección de la flechita. Su característica básica es que este voltaje que está por acá puede tomar diferentes valores dependiendo del color del diodo, que van los valores desde 1 voltio hasta 4 voltios. Eso depende, como mencioné, del color que tome el LED. Hay LED de colores blancos, de color azul, amarillo, verde, rojo, en fin, bastantes colores. Hay también LED infrarrojos, no visibles al ojo humano. Hay también LEDs que iluminan poco, que iluminan mucho. Es por eso que otra característica de la hoja de datos es su luminosidad, o también llamada intensidad luminosa, la cual se mide en el Sistema Internacional en candela o CD. Por lo general, cuando hablamos de LED, hablamos de mili-CD, milicandelas. Y la luminosidad siempre depende de la corriente. A mayor corriente que circula por el diodo LED, va a tener mayor luminosidad. Los problemas de diodos LED por lo general son problemas de diseño. Entonces, si es un problema de diseño, el profesor en el ejercicio debe proporcionarme la hoja de datos del diodo LED, donde te muestra toda la forma geométrica del diodo LED, cómo funciona con la temperatura, cómo es que modifica su resistencia interna, etc. Pero de una hoja de datos solamente te va a interesar dos gráficas, las cuales son la gráfica de intensidad luminosa versus corriente o versus voltaje. Obviamente cuando digo corriente o voltaje me refiero a la corriente o voltaje del diodo, ¿no? BD e ID. Y la otra gráfica que te va a interesar, con esos dos se puede diseñar el funcionamiento de un diodo LED o cómo está operando el diodo LED. Vamos con un ejercicio entonces. En el siguiente circuito se pide hallar el valor de la resistencia R tal que emita cada LED 500 milicandela. Ya, este problema es bastante sencillo. Lo único que se tiene que tener en cuenta es cómo trabajar con justamente los datos que tenemos aquí, que son las curvas intensidad luminosa versus corriente y corriente versus voltaje. Si utilizas correctamente las dos curvas, el problema sale rápidamente. A ver, primero vamos a ver por aquí el dato. El dato dice que la intensidad luminosa es 500 milicandelas. Y también generalmente en las tablas de intensidad luminosa versus corriente, aparecen generalmente la intensidad luminosa, aparece o en candela o la intensidad luminosa relativa. Como en este caso no dice nada, vamos a asumir que esto de aquí está en candela, o sea que está en CD. Como estoy asumiendo que esto está en CD, para poder compararlo con este valor que tengo como dato, vamos a pasarlo a CD. Recuerda que este M de acá representa al submúltiplo mili, que es 10 a la menos 3. Por lo tanto, esto de aquí me sale 0,5 CD. Ahora buscamos en la tablita y 0,5 CD se encuentra por acá. Pero recordemos que la intensidad luminosa depende de la corriente. O sea que para esta luminosidad vemos de la tablita que le corresponde esta corriente de acá. Y esta corriente, como indica por aquí, está en miliamperes. Por lo tanto, a esta luminosidad le corresponde una corriente de diodo de 10 miliamperes. Entonces, por lo pronto, ya he averiguado cuánto es la corriente que están pasando por estos diodos, ¿no? Porque la corriente que pasa por un diodo es la misma que pasa por todos los demás. La corriente del diodo es igual a 10 miliamperes. Para hallar el valor de R solamente me falta conocer la caída de tensión que hay en cada uno de estos diodos. Y para conocer la caída de tensión que hay en cada diodo,
lo que debo ver es la curva corriente versus voltaje. Y justamente aquí tenemos esa curva. Porque esto de aquí es la corriente, aquí está, ¿no? Corriente en directa en miliamperes, ¿cierto? Y aquí está el voltaje en voltios. Y sabemos ahorita que para que se presente esta luminosidad se requiere una corriente de 10 miliamperes. Esos 10 miliamperes están acá. Y si buscamos ahora el voltaje, vamos a encontrar que el voltaje le corresponde a este punto de aquí. Y debemos averiguar cuánto vale ese voltaje. Obviamente no lo vamos a poder hallar exactamente porque la escala solamente va de 0.25 en 0.25, ¿no? Porque esto de aquí, por ejemplo, es 2,25 y luego más 0.25, 2,5. Esta cosita es 2,75 y así. Muy bien, entonces como va de 0.25 en 0.25, esto de acá debe ser 3,25. Y bueno, a simple vista parece que eso estuviese a la mitad en todo este cuadrito, ¿no es cierto? Entonces, como todo esto es 0,25, esto como está a la mitad debe ser esto entre 2, 0,125. Y por lo tanto, este puntito de acá ya podemos indicar, este puntito va a ser estos 3 de acá más 0,125, o sea 3,125. O sea que para cuando pasan esos 10 miliamperes, cada uno de estos diodos presenta un voltaje de 3,125. Como mencioné, los diodos LED generalmente funcionan con voltajes de mayor que 1, así que no te sorprendas si ves en un LED un voltaje de 3, de 4, hasta de 5 vas a encontrar. Entonces, este voltaje de acá aparece aquí, recuerda menor potencial, menor potencial 3,125, mayor potencial, menor potencial 3,125. Recuerda que lo que estamos haciendo ahorita es solamente para un diodo LED. Cada diodo LED tiene un voltaje de 3,125. 3,125. Una observación con este resultado. En realidad este resultado debería ser 3,1 nada más, porque la precisión que tenemos para las medidas es de un decimal, pero al final vamos a redondear todo. Muy bien, entonces ya tenemos todo esto de aquí y solamente nos queda resolver la malla. Vamos a recorrerla en ese sentido, comenzamos en este punto y terminamos en ese punto. Recuerda que esta cosita está conectado acá, ¿no es cierto? Porque esto de aquí son referencia. 0, 0. Indicamos entonces en la malla sumatoria de tensiones igual a 0. Comenzamos a ver por acá. Cierto, recuerda que la fuente aquí es el más y aquí es el menos. Ahora sí, comenzamos por aquí, de menos a más aumenta. Sumamos entonces 12. Seguimos por aquí, la corriente. Cierto, la corriente viene hacia la derecha del mayor al menor potencial. Entonces, el voltaje para él es la corriente ID por la resistencia. Menos porque está disminuyendo el potencial, la resistencia vamos a tener que hallarla y luego por aquí seguimos, ¿no? Más menos disminuye, menos 3,125 menos 3,125 menos 3,125 y esto es igual a 0. Recuerda que la corriente que está por acá es 10 miliamperes y de ahí podemos hallar la resistencia, que es 0,2625 kilo ohmios. O si quieres en ohmio R. Ya aquí vamos a hacer un poquito el redondeo porque obviamente aquí estamos robando muchos dígitos, dado que la tablita no me proporciona suficiente precisión. Entonces aquí vamos a reducirlo a solamente 2 decimales, quedando por aquí 260 ohm.